confirme que sí. Ok, ya chicos y chicas, vamos entonces a lo que es la clase de hoy día. Hoy día vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio es básicamente calcular la fuerza neta sobre B, ¿ya? Es decir, tenemos tres partículas, por lo que están viendo en pantalla. Es una partícula B, es una esfera, una partícula, da lo mismo lo que sea. Lo importante acá es que simplemente es una carga puntual, ¿ya? Una carga A y una carga C, ¿ya? La carga A tiene una carga eléctrica de 1 microcoulomb, la carga B tiene una carga eléctrica de 6 microcoulomb y la carga C tiene una carga eléctrica de menos 4 microcoulomb. Ya por lo tanto podemos ver de inmediato de que tienen distintos signos. Unas son positivas, entre comillas, y otras son negativas, como lo es la carga C. Sí, sé que puedo dejar el chat en paralelo, pero eso me achica la pizarra, Felipe. Así que prefiero dejarlo así, ¿ya? Pero estoy abriendo el chat constantemente. Entonces, lo que estoy pidiendo en este caso es calcular la fuerza eléctrica que que va a sentir producto de la atracción o repulsión de la fuerza eléctrica que genere A sobre B y C sobre B. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que todo tenemos que identificar si el objeto que está acá al medio está sintiendo una fuerza de atracción o de repulsión. Y es simple. Si tienen igual signo las cargas, entonces es una fuerza repulsiva. Y si tienen distintos signos, es una fuerza atractiva. Por lo tanto, desde ya podemos saber que la fuerza que va a generar A sobre B es una fuerza repulsiva, ¿ya? Es decir, lo va a empujar hacia la derecha, ¿ya? De su pantalla. En cambio, C sobre B va a generar una fuerza de atracción porque tienen distintos signos. ¿De dónde estoy viendo el signo? Lo estoy viendo de acá por si acaso. Él tiene un signo negativo y los otros dos al no tener signo se entiende que son signos positivos, ¿ya? Por lo tanto, en este caso estoy dibujando vectorialmente con flechitas cuáles son, hacia dónde van a ir estas fuerzas que van a generarse, ¿ya? Y eso lo debo tener súper claro porque cuando yo pido calcular la fuerza neta, ojo, cuando yo pido calcular la fuerza neta, lo que estoy pidiendo en cierta forma es la sumatoria de fuerzas que se están generando sobre el objeto B. Eso es lo que estoy pidiendo. Por lo tanto, es súper importante saber hacia dónde están generándose, porque si se dan cuenta, las dos van hacia el mismo lugar, por lo tanto las voy a tener que sumar. Pero si esta hubiese ido hacia el otro lado, hubiese tenido que restar esas fuerzas porque hubiesen ido en sentido totalmente contrario. Ya es súper importante tener claro eso. Saber que si dos cargas son de distintos signos se van a atraer y si son de igual signo se van a repeler. ¿Ya? Un dato importante es la constante de electricidad. Recuerden de que la constante eléctrica es una constante que va a ir en la fórmula de fuerza eléctrica y la fórmula de fuerza eléctrica se va a calcular de la siguiente forma. Fuerza eléctrica, espérenme un segundito que pésimo color que elegí, vamos a elegir un verde. La fuerza eléctrica ya va a ser igual a la constante eléctrica multiplicada por la carga 1 multiplicada por la carga 2 y esto dividido en el radio al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo el valor de la constante. Si se dan cuenta, ya tengo el valor de las cargas eléctricas y ya tengo el radio. Ahora, un dato súper importante, los radios que acabo de poner acá es el de 30 centímetros y el de 40 centímetros, no pueden estar expresados en centímetros, por lo tanto los debo transformar a metros. 30 centímetros equivale a 0,3 metros y 40 centímetros equivale a 0,4 metros. Para transformar de centímetro a metro tengo que simplemente dividir por 100. Y ahí me va a quedar como metros, ¿ya? Por favor, si alguien tiene una duda, tiene que ir diciéndolo de inmediato, ¿ya? Si bien voy a escuchar con 30 segundos, voy a leerlo con 30 segundos de desfase, me voy a detener y lo voy a volver a explicar. Así que por favor, de inmediato las dudas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ya conozco, si se dan cuenta, ya conozco el valor de la constante eléctrica. Ya conozco el valor de Q1, conozco el valor de Q2 y conozco el valor de los radios. El tema está en que tengo tres cargas eléctricas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a sacar estos círculos. Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Son dos cálculos. Vamos a calcular la fuerza eléctrica que va a generar A sobre B. Y vamos a tener que calcular la fuerza eléctrica que va a generar C sobre B. ¿Por qué sobre B? Porque el título del ejercicio dice calcular la fuerza neta sobre B. Entonces, una vez que tengamos esas dos fuerzas eléctricas calculadas, las vamos a tener que sumar. ¿Por qué las vamos a tener que sumar? Porque ya sé que las dos van hacia el mismo lugar. Y donde van hacia el mismo lugar,
se suman. Si fuesen hacia sentidos distintos, se restan. Entonces, veamos cómo nos quedaría esto. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a empezar calculando la fuerza A sobre B. ¿Ya? La fuerza de A sobre B. Y para eso voy a ocupar la carga eléctrica que tiene A y la carga eléctrica que tiene B. Ahora, algo importante, que un microcoulomb equivale a 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. La palabra micro significa 1 partido en un millón o 10 elevado a la menos 6. Por lo tanto, acá puedo decir que esto es 6 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y esto es menos 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. ¿Ya? ¿Por qué lo tengo que expresar así como potencia? Porque no puedo, ¿cómo se llama? Trabajar con la unidad micro para encontrar la fuerza que necesito. O sea, podría, pero en cierta forma encontraría otra unidad de medida de fuerza. Y la que yo quiero llegar es Newton. Entonces, la fuerza que genera A sobre B, ya la voy a escribir de la siguiente forma. Ya, constante eléctrica. Voy a ir reemplazando. Ahí tengo la fórmula. Constante eléctrica. Eso es 9 por 10 elevado a 9 Newton por metro cuadrado partido en C cuadrado. Multiplicado por Q1. Da lo mismo quién es Q1. Q1 puede ser A o B. Ya, pero lo voy a hacer en orden. Q1 va a ser A. 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Por Q2, que es 6 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y todo eso va a ir dividido, ya lo voy a dividir, en el radio al cuadrado, es decir, en 0,3 metros, y eso va a ir al cuadrado. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente multiplicar. Y si bien se ven muchos números, lo puedo multiplicar en orden. Ya, es decir, puedo decir 9 por 1 por 6. ¿Ya? Voy a multiplicar eso primero. ¿Ya? Entonces, la fuerza que genera A sobre B es igual. Como dije, voy a multiplicar la calculadora. Eso lo voy a hacer aparte en una calculadora científica para no entorpecer la pizarra con la calculadora del computador. Voy a multiplicar 9 por 1 por 6. ¿Por qué? Bueno, súper fácil la multiplicación. ¿Por qué voy a hacerlo así? Porque así de esa manera puedo trabajar los exponentes aparte. Ya las potencias. Entonces eso me da 54 multiplicado por, ahora voy a multiplicar 10 elevado a 9 por 10 elevado a 6, perdón, a menos 6 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué ocurre acá? Que se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Es decir, 9 más menos 6 más menos 6. Y si yo hago eso, es decir, al 9, en el fondo le resto 12 porque menos 6 es 12, me queda por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner las unidades de medida. Newton por metro cuadrado por C cuadrado. ¿De dónde apareció el C cuadrado? Si se dan cuenta, aparece multiplicado 2 veces C. Y C por C es C cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las unidades de medida que me quedan. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Que abajo lo que yo tengo es la unidad de medida C cuadrado, que está ahí, miren. Y tengo 0,3 al cuadrado. Y 0,3 al cuadrado me da 0,09. Entonces me queda por 0,09 C cuadrado. Metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque cuando uno tiene esto que está acá arriba, no se le va solamente el paréntesis, perdón, el número, sino que el paréntesis hace que también se le ve la unidad de medida. ¿Ya? Si alguien tiene una duda hasta ahí, puede irlo diciendo. ¿Ya? Por lo menos en el chat no veo ninguna duda. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es eliminar unidades de medida. C cuadrado lo voy a eliminar con el C cuadrado que está acá arriba porque están repetidos. Metro cuadrado lo voy a eliminar con el metro cuadrado que está acá. Y solamente me va a quedar la unidad de medida Newton. Por lo tanto, esto me queda 54 por 10 elevado a la menos 3 Newton sobre 0,09. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dividir el 54 en 0,09, ¿ya? Y eso me da como resultado 600 por 10 elevado a la menos 3 Newton. Y si uno quiere resolver esto, por ejemplo, expresarlo como un número sin potencia, el 10 elevado a menos 3 es dividir por 1000.
Entonces me queda 600 dividido en 1000, esto es 0,6 newton. Por lo tanto, la fuerza eléctrica A sobre B es de 0,6 newton de fuerza. Ya, vamos al chat. No hay ninguna duda hasta el momento. Déjenme actualizar, a lo mejor no está actualizado el chat. Y sí, está actualizado, así que no hay preguntas. Ok, entonces, de esa manera yo ya calculé la fuerza que genera A sobre B. Está listo, está realizado. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es calcular la fuerza que genera C sobre B. La fuerza que genera C sobre B. Entonces, vamos al ejercicio nuevamente, acá arriba al enunciado, ya para poder hacer todas las reemplazos que hay que hacer. Y me va a quedar, bueno, la fuerza que hace C sobre B, la voy a calcular. Déjenme escribir esto así. Ya ves, C sobre B. La voy a calcular con la fórmula que está acá a la izquierda. Recuerden de que esa es la fórmula para calcular fuerzas eléctricas. Entonces, la constante K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido en C cuadrado. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo nuevamente. El tema está en que ahora lo que va a ocurrir es que tengo que ocupar dos cargas eléctricas, de las cuales una de ellas va a ser distinta. ¿Ya? Por lo tanto, me va a quedar multiplicado por Q1. Como dije anteriormente, quién es Q1 o quién es Q2, eso da lo mismo. Siempre y cuando sea una de las dos partículas que estamos estudiando. ¿Ya? Por lo tanto, voy a decir que Q1 ahora es B. Delante B era Q2, pero ahora lo voy a dejar como Q1. Entonces B es igual a 6 por 10 elevado a la menos 6 cargas eléctricas por Q2, que vendría siendo menos 4 por 10 elevado a la menos 6. Ojo con el signo que acabo de poner. Y esto va a estar dividido en el radio al cuadrado, que es 0,4 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a ir resolviendo parte por parte para que así no haya problema. Sofía, no me había leído el chat. Dice, profe, pero abajo habían metro cuadrado y arriba solo M. ¿Por qué lo eliminó? Déjame volver a esa parte, a la pregunta que hace Sofía. Ya, déjame eliminar esas. Ver. Ya. Veamos. Ahí había... Disculpa, parece que borré el cuadrado. Acá queda, al elevar 0,3 al cuadrado, me queda metros cuadrados. Y arriba también está metros cuadrados. Entonces yo lo que hice delante fue eliminar metro cuadrado con metro cuadrado. Parece que no le había puesto el 2 acá, pero lo dije con palabras de que el 0,3 metros se elevaba al cuadrado y eso me elevaba al número y a la unidad de medida. ¿Ya? Y ahí el c cuadrado se elimina. ¿Ya? Eso fue lo que hice delante, Sofía. No sé si con eso respondo a tu pregunta. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos avanzando. Ya, y disculpe por demorarme tanto en responder, pasa que el chat no lo tengo activo al lado justamente. Voy a ver cómo lo puedo fijar de alguna manera que no me divida la pantalla. Entonces, la fuerza que realiza C sobre B es igual. Ya, vamos a hacer lo mismo, lo voy a marcar para que lo tengan claro. Voy a multiplicar el 9, lo voy a multiplicar por 6 y lo voy a multiplicar por menos 4. Y ahora sí la multiplicación está más difícil que anteriormente. Entonces 9 por 6 por 4. Y eso me da 216. 216 negativo porque el 4 era negativo y más por menos es menos. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es multiplicar las potencias. 10 elevado a 9, 10 elevado a la menos 6, 10 elevado a la menos 6. Y eso, al igual que anteriormente, me da por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora lo que hago es trabajar las unidades de medida. Pongo newton por metro cuadrado por c cuadrado. Y ahora lo divido en lo que está abajo, que es 0,4, que está elevado al cuadrado, me da 0,16 metros cuadrados. Y por acá estaba el c cuadrado que viene desde aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer ahora es simplemente lo mismo que hice delante. Vamos a eliminar las unidades de medida. Metros cuadrados se elimina con metros cuadrados. C cuadrado se elimina con c cuadrado. Y resuelvo, o reescribo mejor dicho, porque ahora no voy a hacer nada, simplemente voy a escribir. Me queda menos 216 por 10 elevado a la menos 3 dividido en 0,16 y acá está la unidad de medida que es newton. ¿Ya?
Entonces ya reescribí lo que tengo acá. Lo que debo hacer es dividir el 216. El 216 lo voy a dividir en el 0,16. Entonces la fuerza que genera C sobre B me va a quedar de la siguiente forma. 216 dan 0,16 y eso me da como resultado 1350. Entonces, menos 1350, porque el de arriba es positivo y el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, por 10 elevado a la menos 3 newton. Recuerden que el 10 elevado a la menos 3 es 1 partido por 1000, o es lo mismo que 1000. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir el 1350, lo voy a dividir 1000. Y eso me da como resultado menos 1,335 newton. Ok, por lo tanto, si se dan cuenta, tengo ya calculadas las dos fuerzas. Sé cuántas fuerzas genera A sobre B y sé cuántas fuerzas genera C sobre B. Ya tengo las dos fuerzas ya calculadas. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza neta? Hay que tener cuidado, porque si bien ya tengo el resultado, vamos a copiar esto que está acá, veamos si esto resulta. Vamos a llevar estos números para arriba para que así podamos trabajarlo de alguna forma. Y no me resultó. Deme un segundo, chicos. Ya, entonces ahora sí. Que necesito poner esos números arriba porque así de esa forma voy a poder explicarlo con los números. Veamos y vamos a llevar ese número que está acá, también lo vamos a poner allá arriba. Ok. Sería tan feliz si tuviese todo esto en el colegio, pero bueno. Ya, entonces, yo sé que lo impresioné. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es el análisis. ¿Ya? Ya sabemos y tenemos por acá al lado izquierdo la fuerza que genera B A sobre B, ¿cierto? Y por acá en el lado derecho tenemos la fuerza que genera C sobre A. Entonces el tema está en que una es positiva y la otra es negativa. ¿Por qué? Si van en el mismo sentido. Ya como que no tiene sentido que ambas fuerzas que empujan hacia el mismo lugar tengan signos distintos. El tema está en que cuando uno calcula la fuerza eléctrica entre dos cuerpos, lo único que vamos a hacer es calcular el signo, y el signo lo que nos va a decir en cierta forma es si es positiva, perdón, si es atractiva o repulsiva. Cuando una fuerza es atractiva, el resultado nos va a dar negativo. Y lo único que nos dice ese signo es que la fuerza es atractiva y nada más que eso. Cuando una fuerza nos da como resultado positivo, significa que es una fuerza repulsiva. Ojo, esto aplica solamente en el caso de fuerzas eléctricas, ¿ya? Porque nosotros sabemos que en otro tipo de fuerza no es así, ¿ya? Pero el signo nos va a decir aquello, si es repulsiva o si es atractiva, nada más que eso. Entonces, tenemos una fuerza que es repulsiva acá, la fuerza que genera A sobre B, y tenemos una fuerza que es atractiva en el caso de la fuerza que genera C sobre B. Por lo tanto, si yo quiero calcular la suma de esas fuerzas, no debo preocuparme de esos signos, sino que debo preocuparme de que vectorialmente hacia dónde están apuntando. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? La sumatoria de las fuerzas vendría siendo igual a la fuerza que genera A sobre B más la fuerza que genera C sobre B. Pero ojo, respetando hacia dónde apuntan y no el signo que traen impreso acá que me dice si es repulsiva o atractiva. Entonces, como las dos apuntan hacia la derecha, si yo pongo un plano cartesiano acá, las dos fuerzas serían de tipo positiva porque irían hacia la derecha, en mi plano cartesiano definido como positivo. Por lo tanto, voy a decir que la fuerza que genera A sobre B es de 0,6 newton y la fuerza que genera C sobre B es de 1,35 newton. Y ambas las voy a considerar positivas porque según el plano cartesiano que estoy poniendo acá, a la derecha son los positivos. Entonces, si yo sumo ambas fuerzas, lo que voy a obtener como resultado en este caso vendría siendo disculpen, me equivoqué, hice mal la suma, 0,6 más 1,35, eso da como resultado 1,95. Ya, 1,95 newton. Esa vendría siendo la fuerza neta
que se genera sobre el cuerpo B. ¿Ya? Entonces ahí estaría resuelto el ejercicio. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Simplemente lo que va a ocurrir es que, veamos si hay alguna pregunta en el chat. Lo que va a ocurrir es que hay un procedimiento de por medio que es un poquito largo. Bueno, ni tan largo realmente, porque si se dan cuenta, yo acá hice todos los pasos, pero hay muchos de estos pasos que se hacen en la calculadora sin la necesidad de escribirlo. Y así de esa forma llegamos al resultado final, ya encontrando las dos fuerzas que se generan sobre el objeto y luego de eso sumarlo. La clase que voy a publicar hoy día, si bien está asociado con esto, involucra ángulos. Es decir, la clase que van a ver hoy día, porque recuerden que el día miércoles se sube la clase de física, en la clase que les voy a subir hoy, donde les propongo hacer un ejercicio donde tenemos tres partículas de la siguiente forma. Por lo tanto, existe un ángulo de inclinación y eso genera de que tenga que componer las fuerzas. ¿Ya? Por lo tanto, igual estén atentos al video, revísenlo bien para que así no tengan ninguna duda y podamos avanzar sin ningún inconveniente en este contenido. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, este contenido va a estar ya finalizando la próxima semana para empezar con lo que es con circuitos como tal. ¿Ya? Así que eso, yo no sé si tienen alguna duda, veo que el chat está... Ah, ya, ok, dicen... veamos las dudas. Martín, ¿y cómo sabe que ambos vectores van en el mismo sentido? Bueno, en ese caso voy a responder en orden a lo que preguntaron. Martín, mira, si tú te fijas, yo sé que el objeto A y el objeto B tienen fuerzas con el mismo signo, por lo tanto se repelen, ¿ya? Y eso genera, como lo dije al principio, genera que la fuerza que genera A sobre B esté descrito por el primer vector, ¿ya? Que es ese vector que estoy envolviendo ahora con el mouse, ¿ya? En cambio, la fuerza que genera C sobre B tiene un carácter atractivo, por lo tanto, lo que hace C es atraer a B, por lo tanto, lo empuja también hacia la derecha. El cuerpo A empuja a B hacia la derecha y el cuerpo C empuja a B hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, los dos están exactamente en el mismo sentido y sobre todo que si te das cuenta yo dibujé una línea. No sé si lo mencioné al principio, pero los tres están en la misma línea. Caso distinto va a ser cuando los objetos estén, como lo estaba planteando recién acá, es decir, estén en triángulos y no estén en la misma línea. Ya ahí vas a tener que descomponer usando los contenidos que vimos en descomposición vectorial, entre otras cosas. Pero por eso sé que están en el mismo sentido. ¿Ya? Felipe dice, ¿por qué quedó positivo el 1,35 Newton, Felipe? Ya, Felipe, mira, yo expliqué de que el signo lo único que me dice, en este caso, ojo, en este caso, cuando yo calculo fuerza eléctrica, el signo lo único que me va a decir es por qué motivo, es si es atractiva o repulsiva. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque una va a tener una carga negativa y la otra va a tener una carga positiva. Entonces, cuando yo quiero sumar las fuerzas, yo tengo que preocuparme en los vectores que recién estaba explicando. Debo preocuparme, ok, ¿sabe qué? Mira, este va hacia la derecha, el otro también va hacia la derecha. Fíjate, los dos van en el mismo sentido, hacia la derecha. Si yo dibujo un gran plano cartesiano, porque acá dibujé un plano cartesiano pero lo hice pequeño, vamos a borrar el plano cartesiano que hice y vamos a hacer un plano cartesiano gigante. Si yo dibujo un plano cartesiano gigante, déjame que se me está lagueando un poquito el computador ya, un plano cartesiano gigante sobre esto, ¿ya? En ese plano cartesiano yo defino positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba, negativo hacia abajo y negativo hacia la izquierda. Por lo tanto, si te das cuenta, las dos fuerzas, tanto la que es repulsiva y la que es atractiva, van hacia la derecha. Por lo tanto, cuando yo hago la sumatoria vectorial, cuando hago la sumatoria de fuerzas, debo hacerlo vectorialmente y respetando de que los dos vectores, fuerzas, van hacia la derecha, por lo tanto los dos son positivos, independiente de que una haya sido negativa. Porque como dije anteriormente, que una haya sido negativa en su cálculo, lo único que me dice es que es una fuerza de atracción. Nada más que eso. ¿Ya? Eso me dijo, bueno, Felipe, Maite Saldía, no entendí por qué es positivo el C. Bueno, ahí lo expliqué, no sé, por favor. No sé si con esa explicación que acabo de dar recién me entienden por qué es positivo. Profe, lo que pregunta el Pipe, no entendió lo de C. Por favor, corrobórenme si ahora entendieron por qué la fuerza que genera C sobre B la cambia a positivo. Porfa. Alguien que me diga si lo entendió o no lo entendió. O si alguien aún no lo entiende, que lo diga también, por favor. ¿Ya? Pero insisto, que me haya dado negativo acá, la fuerza que genera C sobre B, lo único que me dice es que es una fuerza de tipo atractiva, nada más que eso. ¿Por qué es atractiva? Porque una carga era negativa y la otra era positiva. ¿Ya? Y a multiplicar menos por más me da menos. ¿Ya? Eso me dice, nada más que eso. Pero cuando yo quiero hacer la sumatoria de fuerzas, debo preocuparme hacia dónde apunta el vector. Y el vector fuerza en ese caso apunta hacia la derecha, por lo tanto es positivo.
al igual que el vector que genera A sobre B también apunta hacia la derecha, por eso es positivo. Y yo hago un gran plano cartesiano. A lo mejor el plano cartesiano que había hecho acá no se notaba mucho. Y eso confundió. Ya, por lo que veo, ya entendieron, chicos. Ya estamos en el tiempo, así que vamos a dejar la clase hasta acá hoy día. Espero que hayan podido resolver todas sus dudas y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.